Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les hablaré sobre la patología quirúrgica oncológica de la materia oncología, la materia brindada por la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Este tema sea con el fin de aprender algunas reglas generales que nos ayudarán a minimizar los errores diagnósticos y asegurar un reporte histopatológico final completo y adecuado. La práctica de oncología requiere de cuatro objetivos principales: un diagnóstico correcto, un tratamiento efectivo, adecuado seguimiento del paciente e una investigación. Manejo adecuado del espécimen. La identificación del espécimen y la fijación son dos pasos inmediatos y esenciales que se deben de hacer, al igual que poner el nombre del paciente al espécimen, que esto evitará confundir el espécimen con otra persona o con otro paciente. Los especímenes bilaterales deben enviarse por separado y con la indicación del lado correspondiente, por ejemplo, en una biopsia de mama derecha e izquierda. La fijación inmediata del espécimen es necesaria para preservar la morfología y biología del mismo. En el lado derecho se logra observar una imagen de la muestra y un fijador, que en este caso el fijador más común es el formol al 10%.
Datos clínicos completos. Los datos clínicos del paciente deben ser proporcionados al patólogo y deben incluir la edad, el sitio exacto del espécimen, el diagnóstico clínico, al igual el tipo de cirugía y cualquier biopsia o terapia previas. Sin la revisión de una biopsia previa, resulta difícil saber si una lesión es recurrencia o un segundo primario. Por otro lado, las terapias no adyuvantes ocasionan cambios en las características histológicas, no solo de la neoplasia, sino también en las estructuras persistentes en los órganos resecados, que esto nos puede conllevar a un error diagnóstico en caso de que se desconozca dicha información. El reporte de patología si algún dato clínico es difícil y más aún peligroso. Biopsia adecuada. Una biopsia o tejido adecuado son necesarios para una evaluación patológica apropiada. Para las biopsias con aguja de corte, la Organización Mundial de la Salud, o también conocido como la OMS, recomienda cilindros no menores de 14 milímetros. Biopsia inadecuada. Hay diferentes causas por las que una biopsia es inadecuada, como es el material escaso, que es menor de 1 milímetro, al igual que tejido no representativo de la lesión, una necrosis, artefactos ocasionados por el
electrocauterio tejidos autorizados, que esto hace una mala fijación. En tales casos es necesario realizar una nueva biopsia. Características macroscópicas de las piezas quirúrgicas resecadas por cáncer. Los elementos que debemos de evaluar es la presencia de cualquier cicatriz quirúrgica previa, al igual que el diámetro mayor del tumor, si hay una invasión a capa muscular o si la cápsula está intacta o invadida por el tumor. Igual el número y tamaño de ganglios linfáticos regionales. También otro de los objetivos de gran importancia en la evaluación macroscópica de la pieza quirúrgica es la evaluación del estatus del o de los límites quirúrgicos, ya que la distancia adecuada varía de acuerdo al órgano y al tipo de tumor. Por ejemplo, 1 centímetro es adecuado en la mayoría de los casos, pero márgenes más amplios, que es de 2 a 3 centímetros, se requieren en ciertas neoplasias, como en el melanoma.
Tamaño de los sarcomas. El tamaño de los sarcomas puede ayudar a evaluar la posible conducta biológica de los mismos. Los sarcomas de tejidos blandos por lo general se presentan como tumores grandes y profundos, que son mayores a 5 milímetros. Igual de manera similar, las neoplasias cartilaginosas mayores de 5 centímetros son por lo general malignas. Es importante replantearse el diagnóstico de sarcomas en lesiones menores de 2 centímetros. La excepción a esta regla son los sarcomas cutáneos, que pueden ser menor de, 1 centímetro, pero comportarse como una neoplasia maligna. Neoplasias en las que no se puede evaluar el aspecto macroscópico. En la evaluación de una neoplasia del sistema nervioso central u óseo, estos no serán posibles contar con el espécimen quirúrgico para analizar su aspecto macroscópico, por lo que se debe contar con otros métodos para hacerlo. Por lo general, en estos casos son de gran ayuda los estudios de imagen. En el análisis de las lesiones del sistema nervioso central, la imagen son como la resonancia magnética, que estos nos proporcionan datos de gran ayuda para realizar un diagnóstico histopatológico. Y en la gran mayoría de las lesiones óseas, una radiografía simple es de gran ayuda. Conocimiento de las neoplasias más frecuentes. El patólogo es uno de los especialistas que más debe de saber de medicina. El conocimiento de la frecuencia, características clínicas e imagenológicas de las neoplasias más frecuentes nos ayuda al abordaje adecuado de las mismas. Por ejemplo, en un ganglio linfático axilar con metástasis, en una mujer debe descartarse en primer término un tumor primario en mama, pero en los hombres es más común un linfoma o un melanoma metastásico. Interconsulta. Se sabe que la evaluación de un caso difícil por un patólogo principiante puede acabar en un diagnóstico erróneo y como consecuencia en un tratamiento inadecuado, que en este caso no va a ayudar al paciente. Pero todo oncólogo que ya lleva años tiene una experiencia que esto va a hacer o va a ayudar a evitar ese error. Tumor indiferenciado o no clasificable. Alrededor del 10% de los tumores son difíciles de categorizar aún con el uso de la inmunohistoquímica. En estas circunstancias se debe establecer una terminología basada en el aspecto citomorfológico de la neoplasia, por ejemplo en las células fusiformes, redondas y epiteliales.
Limitantes de la consulta intraoperatoria. En las lesiones epiteliales esclerosantes de la mama, así como en los tumores papilares, es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre una lesión benigna y maligna. En esas circunstancias es mejor diferir el diagnóstico para el estudio definitivo. La inmunohistoquímica es una herramienta de soporte diagnóstico que tiene como base la detención de antígenos o la expresión de proteínas en tejidos fijados por lo general en formalina. La reacción observada se debe a la unión de un anticuerpo a una enzima que cataliza un color, produciendo una reacción. La inmunohistoquímica se utiliza de forma rutinaria para evaluar la expresión de antígenos, proteínas y biomarcadores de neoplasias. Esta es una imagen de un aspecto macroscópico de un carcinoma mamario con una sobreexpresión de la oncoproteína HER2. Técnicas moleculares. La detección de ciertos marcadores tumorales permite en muchos casos llegar a un diagnóstico más certero de las neoplasias, así como conocer de forma más específica el pronóstico de determinados tipos de cáncer. Por otro lado, estas técnicas también pueden predecir la respuesta, resistencia o toxicidad a una terapia en particular. Estos marcadores moleculares pueden ser productos de genes, ADN alterados o vías anormales. Las mutaciones en el ADN pueden incluir rearreglos tales como translocaciones, inversiones y amplificaciones. Test genéticos moleculares. Estos test son importantes en casos seleccionados tales como A. Fenotipo y clasificación de las neoplasias, hematolinfoides y tumores sólidos. B. Detención de enfermedades residual mínima. C. Confirmación de la existencia de neoplasias malignas que ocurren en el contexto de síndromes. D. Detección de oncógenes importantes para las terapias blanco o dirigidas. Por ejemplo, la mutación BCR-ABL1 en la leucemia mieloide crónica, al igual que la fusión de los genes PML-PA-RA en la leucemia premielocítica, o la C-KIT en GIST, la HER2 en cáncer de mama. Cáncer sindrómico. El cáncer sindrómico representa cerca del 10% de los casos y se debe sospechar en los siguientes escenarios. Cuando hay una neoplasia maligna de adultos que se presenta en niños. Cuando hay cáncer bilateral o múltiple, es endocrino o no endocrino. Como un ejemplo del carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma en el síndrome de NEP-2B. Y al igual que cuando hay síndrome mama-ovario, mutación del BRCA, síndrome de Lynch y colon endometrio. En un reporte patológico final, todos los especímenes de resección quirúrgica por cáncer deben ir acompañados de su correspondiente reporte histopatológico, que esto incluye el tipo histológico de cáncer, el grado de malignidad, estadio del cáncer, de preferencia como el TNM, el estatus de ganglios linfáticos regionales, presencia de invasión de linfática, estatus de los márgenes quirúrgicas y en caso de neoadyuvancia o el porcentaje de respuesta tumoral.